hoy. Me gustó la pausa, fue rápido, ¿no? Rapidita, a sí. los tiempos. Sí, rapidita. ¿Cómo se despierta Ya. este hombre? Bueno, ahora sí nos vamos a despapallar con lo que hemos preparado para hoy. Vamos a echarle leña al fuego, ¿no? Porque la polémica de hoy titula así, pongamos en nuestra señal de video la portada. ¡Uy! Lofredo amenaza a jueza y Palencia quiere indemnización. No puedo ver, me han quemado los ojos, no quiero ver esa imagen, realmente es muy fuerte para mí. Además de aparecer así sin previo aviso, vienen amenazando. Así es, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar esta historia, queridos amigos, porque, a ver, utilicemos las palabras del propio presidente. ¿Te acuerdas que hablaba de conchudez, no? Uy, ¿en serio? ¿Te acuerdas, no? Ya. Bueno, entonces digamos que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, pues tuvo la conchudez de convertir una disculpa pública en una amenaza a una jueza. Ese sí es conchudo. Lo insólito de esto ocurrió la noche de este lunes en cadena nacional, cuando Lofredo estaba obligado a pedir disculpas públicas a los padres de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Así es, como ustedes recuerdan, los niños fueron detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 8 de diciembre en las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Luego desaparecieron y finalmente, lamentablemente, sus restos calcinados fueron encontrados días después. El 24 de diciembre, la jueza Tania Loor Zambrano dictaminó como desaparición forzada el caso de los 4 niños de las Malvinas. Bueno, les estamos presentando en la señal de video justamente las imágenes, cómo fue la detención de los 4 niños en el Bol del Sur, ¿no? Porque vale la pena recordar cómo fue esa detención. Los miembros de la FAE le suben a 2 de los menores a una camioneta blanca, doble cabina, y les pegan, ¿no? Siempre es el maltrato, les tienen aplastados. Aquí hay maltrato. Y luego hubo una serie de, diríamos, de irregularidades porque no se cumplieron los procedimientos. Hasta ahora no se ha explicado por qué fueron a parar a Taura a casi 50 kilómetros de distancia, por qué no le entregaron a los niños en la DINAPEN, en alguna unidad policial. Nadie ha aclarado eso, ¿no? Entonces es bueno recordar esto. Ya, entonces con este contexto, pues, y como parte de las medidas reparatorias que dispuso la juez que declaró la desaparición forzada, pues el gobierno, ya lo dijimos, debía pedir disculpas. Pero ¿qué pasó? Pues que hizo de esas disculpas cualquier cosa, pues porque mediante un video el ministro de Defensa hizo pues esta aparición pública, pero en vez de ofrecer disculpas se dedicó a defender a las Fuerzas Armadas y a criticar con fuerza a la jueza. Así es, ya les vamos a poner extracto del video, porque Lofredo amenazó a la jueza con llegar hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actitud, así como lo escuchan. Escuchemos. Conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025, dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política, y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Vaya, pues, bravo. Hecho el bravo. Yo creo que entre tú y yo tenemos más o menos los mismos años de experiencia en el ejercicio periodístico. Para mí esto es inédito. Un ministro de Defensa amenazando a una jueza. Comparte del mismo estado. ¿Te recuerdas algo similar? No, para nada. Más en un tema tan delicado. Más allá de la posición del señor, el tono amenazante cuando el país recuerda con dolor ya mañana, un mes de la desaparición de los chicos, y el señor
en vez de mostrar esa supuesta transparencia, supuesta lucha contra la impunidad, amenaza a la jueza que declaró desaparición forzada, así como oyen. Y como ustedes apreciaron en el video, queridos amigos, algo que se destaca o algo que llama la atención es que el ministro de Defensa apareció en este video rodeado, acompañado por personal de tropa de las Fuerzas Armadas. Eso, ¿no? Justamente te iba a decir, ¿cómo es? Esos eran tropa, entonces, no eran... Tropa. Capitán. Por las insignias son tropa. Ajá. No son de alto mando, entonces. No. ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Dónde se habrán escondido los altos mandos de la institución militar? Se preguntarán muchos, justamente. Escondidos. Ya solo eso faltaba. Sí. Esto es algo realmente que llama mucho la atención. O no les da vergüenza aparecer en este tipo de declaración, o tienen algo de temor. No, hay un mensaje ahí que la responsabilidad recae. ¿No estaría ahí ese famoso sargento? El sargento famoso. El Javi sabe cuál es. Ese señor Chamba. ¡Sargento Saraguro Chamba! Seguramente estaba ahí. Sí. ¡Sargento Saraguro Chamba! Porque no estaba el jefe del comando conjunto, no estaba el comandante de la FAE, no estaba el de la Marina, no estaba el del ejército, sino señores X. Y como si fuera poco esta amenaza del ministro de Defensa, la ministra del Interior, Mónica Palencia, también se mandó su parte, ¿no? No, Dios mío, 2 por 1. Palencia demandó la nulidad del habeas corpus con el que se declaró la desaparición forzada. No digo 2 por 1. Y no solo eso, porque también se reservó el derecho de exigir indemnización por daño a la imagen del Ministerio del Interior. 3 por 1. Pobrecita la institución, ¿no? Pobrecita el Ministerio del Interior, han afectado esa imagen. Todos son pobrecitos, menos los afectados, ¿no? Los niños y las familias. Aquí tenemos la publicación de Radio Pichincha que dice: la ministra del Interior, Mónica Palencia, pidió que se declare la nulidad del habeas corpus en el caso de las Malvinas. Palencia se reserva el pedido de indemnización por daño a imagen del Ministerio del Interior. La experta en derechos humanos, que me acuerdo en la comparecencia que tuvo ante la Comisión de Justicia, me parece, de la Asamblea Nacional, no sé si es ella, era esa comisión o la de fiscalización, nos dijo: ustedes cómo me cuestionan a mí, mi trayectoria en el tema de derechos humanos, ¿qué me van a decir a mí? Déjeme decirle que usted no sabe quién soy yo. Lo recuerdo. Pero veamos cuál es el argumento de Palencia para hablar de indemnización. Muchos dirán, cosa de locos, ¿no? Aquí tenemos un extracto del documento con el que se impugnó el habeas corpus. Pongámosle, por favor, mi querido Fer. La parte que está subrayada con rojo dice: y me reservo el derecho a la indemnización por daños y perjuicios que la conducta judicial cause o haya causado, pues es terrible el daño a la imagen y el trabajo del Ministerio del Interior. Y decepcionante, por cierto, este tipo de comportamientos desde la Administración de Justicia. Oye, ¿no tendrá otra cosa que hacer la ministra del Interior cuando el país pues está hecho pedazos en el tema de seguridad, los sicariatos, los crímenes múltiples, las extorsiones, los secuestros no paran? Y a la ministra le preocupa la imagen del Ministerio del Interior. Debería ayudarle más bien a hacer los decretos al presidente de la República, porque en el decreto que extiende el estado de excepción reconoce el propio presidente que no ha funcionado el estado de excepción, y en provincias como Guayas, como El Oro, como Los Ríos, en las mismas cifras del decreto que el presidente emite, se dice que ha subido en porcentajes que superan el 200 o el 300% la violencia. Entonces, ¿qué? De eso sí no habla, de eso sí no dice nada. Por este tema, ni los padres, ni los familiares de los niños se les ocurre en el momento de hablar de indemnización, si no estuvieron ni de acuerdo que las visite la ministra de Inclusión Económica y Social a regalar sus canastas. Y viene acá la señora, el primero del Estado habla de indemnización frente a un crimen en el que hay están involucrados 16 militares y quién sabe la línea de mando superior. Sí, terrible esto e indignante, definitivamente. Oye, pero te cuento que se pronunció la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, ¿no? Porque este organismo rechazó las amenazas a la jueza Tania Lorra. Aquí tenemos el comunicado. Siquiera, oye. Sí, así es. En la parte medular de este documento de la Asociación de Jueces dice: no toleramos más ataques a la independencia judicial, y a bien provengan estos de las diferentes funciones del Estado o de entidades particulares o privadas. La decisión judicial adoptada por la señora jueza
en la acción de habeas corpus en el caso denominado Los Cuatro de las Malvinas obedece exclusivamente a la Constitución, la ley, la justicia y a la evaluación de las medidas de prueba presentadas en el proceso. Es aberrante que se pretenda politizar una decisión judicial para victimizarse y con ello llevar al campo político y mediático algo que es judicial. Basta de abusos del poder a la justicia. Las juezas y jueces del Ecuador somos independientes en nuestras decisiones. Las mismas no están ni estarán sometidas a la voluntad de ningún actor político. La independencia de poderes resguarda la protección de los derechos de las ciudadanas, los cuales respetamos y exigimos que se respeten, ¿no? Ahí está, contundente este comunicado. Y bien, realmente, porque se estaba dejando solo a la jueza. Así es, pero también tenemos las reacciones sobre las disculpas de Lofredo que se han dado en distintos ámbitos. Empecemos con la Asamblea Nacional, que calificó como vergonzosa a la intervención del ministro de Defensa. Ante la vergonzosa cadena nacional del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, mediante la cual simuló pedir disculpas públicas por el caso de los 4 niños de las Malvinas, la Secretaría General del Legislativo certifica lo siguiente: la Asamblea Nacional compareció mediante amicus curiae, no como amigos del juez, como señala maliciosamente el ministro, sino como defensora de la verdad y la justicia que los padres de los niños brutalmente ejecutados merecen. En su rol como primer poder del Estado, actuó en conjunto con otras instituciones públicas y privadas, como Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, como una voz contra la ineficacia, la desidia y la complicidad de este grave suceso que conmocionó al pueblo ecuatoriano. Bueno, hasta ahí el comunicado es más extenso, pero por el tiempo pasemos a lo siguiente, porque la asambleísta Paola Cabezas pues aseguró que la posición del ministro de Defensa ratifica que las Fuerzas Armadas tienen manchadas sus manos de sangre. Escuchemos. Ahora les puedo decir en la cara que tienen las manos manchadas de sangre. Él, Palencia y todo este séquito de fascistas que se hacen llamar el grupo de seguridad, no sé qué se hacen llamar estos súper amigos tenebrosos y fascistas que se han ensañado con las infancias negras de este país. A mí no me sorprende. Y es obviamente repetido el formato. Tienen un problema grave con las mujeres que deciden plantarse al poder. Tienen un problema grave con las mujeres. Bueno, y también Fernando Bastias, uno de los abogados de los familiares de los niños asesinados, rechazó las amenazas del ministro de Defensa a la jueza Loor. Escuchemos. Las instituciones tienen todo el derecho de apelar e impugnar. En lo que no tienen derecho, compañeros y compañeras, es a mentir, a desinformar, a anunciar una persecución política contra la jueza y a anunciar una persecución política contra organizaciones de derechos humanos. Eso no lo pueden hacer. Eso es algo que en las siguientes horas organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el Ecuador se van a pronunciar, rechazando y repudiando, porque si bien es cierto, están en todo el derecho de apelar. Bueno, y justamente lo que decía Fernando Bastias, que iba a haber un pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos, esto se concretó minutos más tarde, ¿no? Porque fueron más de 40 organizaciones de derechos humanos que rechazaron las disculpas falsetas del ministro de Defensa. Aquí tenemos el documento. Una publicación de Radio Pichincha que resume justamente, ¿no? Sí, rechazamos las falsas disculpas públicas emitidas por el ministro de Defensa como primer punto, pues intentan burlar la justicia constitucional y denigrar el acceso a la justicia de las familias de los 4 niños de las Malvinas, víctimas de desaparición, esto como primer punto. Como segundo punto está, rechazamos la impugnación a la sentencia de habeas corpus realizada por el Ministerio del Interior, suscrita por la ministra Mónica Palencia, que busca denigrar las acciones de defensa de derechos y exigencias de verdad, justicia y reparación de las familias de los 4 niños de las Malvinas, señalándoles como una supuesta persecución política, intentando desviar la atención de la responsabilidad estatal en este caso, Chimi. Bueno, ahí está el pronunciamiento de todas las organizaciones de derechos humanos.
Y también hubo un pronunciamiento contundente de 34 prestigiosos abogados, quienes expresaron su preocupación por la actitud de Lofredo. Pongamos el primer documento que aquí dice: en relación con las declaraciones del ministro de Defensa, en las que expresó disculpas por los hechos ocurridos con los 4 niños y adolescentes desaparecidos y ejecutados en Guayaquil, en lugar de asumir su responsabilidad y cumplir con lo ordenado por la autoridad judicial, se ha utilizado una cadena nacional para intimidar a la jueza que determinó la existencia de la desaparición forzada. Resulta altamente preocupante que se haya planteado una investigación a la narrativa de los derechos humanos, bajo el argumento de que estos se habrían utilizado como un arma de persecución política. Es fundamental recordar que los derechos humanos no son un instrumento de confrontación política, sino garantías jurídicas universales que protegen la dignidad humana y promueven la justicia. Bueno, hasta ahí. Entonces, aquí están los 34 expertos jurídicos que firman este documento de manera unánime. Entre ellos hay muchos personajes conocidos, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, de los que yo conozco, aquí está Arturo Moscoso Moreno, está también Mauricio Alarcón Salvador, Ramiro Ávila Santamaría, quien estuvo en la Corte Constitucional, estuvo Pablo Játiva Moya, Miguel Molina Díaz, María Dolores Miño, está también aquí como firmante Efrén Guerrero Salgado, Gustavo Silva, Paul Córdoba Vinuesa, André Benavides, constitucionalista, Gonzalo Muñoz Hidalgo, está también como firmante Alejandro Ponce Villasís, Saimán Saidán Albuja, Alex Valle Franco, Marco Navas Alvear, Dayana Abad. Son 37 en total los nombres. Yo he leído, me he atrevido a leer algunos, ¿no?, de los conocidos, digamos. Así es. Y ahora tenemos un pronunciamiento del ex comandante general del Ejército, Luis Altamirano, que también es contundente. ¿Qué dice Luis Altamirano? Dice: es una institución fundamental para el país, se refiere a las Fuerzas Armadas, es una institución fundamental para la sociedad. La historia lo ha demostrado. Las acciones de sus decidores del más alto nivel han sido equivocadas y erráticas en el caso de los 4 menores asesinados. Prima una lógica electoral ausente de empatía social y transparencia. A la vez el interés de politizar a la institución en una suerte de pronunciamientos innecesarios, funcionales al proteccionismo de quienes no estuvieron a la altura de enfrentar el tema de la desaparición forzada. Las disculpas públicas no han cumplido su propósito, son un agravio a las familias. Con la última intervención pública del ministro de Defensa, la política del vale todo se ha instalado en el país, justificando lo injustificable. Ese es el pronunciamiento del excomandante del Ejército, Luis Altamirano, ¿no? Pero ¿por qué será que andan medios asustados, dicen algunos, ¿no? Que andan medios asustados el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, Mónica Palencia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Será que están asustados? Están con lo que tú dijiste ayer. ¿Cómo era? El culillo. École, ¿Qué será, no? Qué grande que eres, el culillo. ¿Será quizás porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que según el artículo 80 de la Constitución no prescribe? ¿Será que eso les preocupa? Y bastantísimo, yo te digo, desde el feriado están que hablan del tema con fuerza, ¿no? Tienen mucho miedo a ese tema. Por eso el jurista y criminólogo Jorge Paladines explicó esta mañana en Punto Noticias que la desaparición y asesinato de los 4 niños de las Malvinas sí puede ser considerado un crimen de guerra. Por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, el responsable de que las Fuerzas Armadas estén en las calles es a la cabeza el propio presidente Daniel Noboa, porque él decretó el 9 de enero del año pasado conflicto armado interno. Escuchemos entonces este análisis de Jorge Paladines. Porque el responsable de causar esta lectura es el propio presidente Daniel Noboa. La causa por la cual este caso podría leerse como crimen o como parte de un concurso de delitos de crímenes de guerra está en el momento o en el mismo día en que el presidente Daniel Noboa decretó o emitió el decreto 111 el 9 de enero del año 2024, es decir, hace un año exactamente, en el que declaró esto como un conflicto armado no internacional. En ese momento invocó el Estatuto de Roma,
En ese momento, el presidente Daniel Noboa adecuó cada acción milimétrica de las Fuerzas Armadas al marco jurídico del Estatuto de Roma. Es que no es que pasa por primera vez en la historia un caso así, pues. En la misma Latinoamérica tenemos situaciones de guerras internas, tenemos situaciones en que en el tiempo se han ido desarrollando y ya hay legislación internacional que nos permite interpretar lo que pasa en cada país. Exactamente, porque el origen de todo esto justamente fue la declaratoria de conflicto interno armado, y esto dio paso obviamente a que las Fuerzas Armadas estén en las calles, y esto es producto de los decretos de estado de excepción que han sido permanentes, porque hemos vivido los ecuatorianos en este más de un año de gobierno de Noboa en estado de excepción, ¿no? Entonces, de ahí parte todo, de acuerdo a este análisis de Jorge Paladines. Y también sobre esto tenemos la opinión de Marco Navas, el doctor Marco Navas, pongamos en pantalla. Conocido analista político y jurista además, ¿no? Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa del Ecuador y de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son responsables de la desaparición forzada de 4 niños. Entre signos de admiración y en mayúsculas, rendirán cuentas. ¿Qué? Porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Lo dije bien? Imprescriptibles, con mayúscula y puntos suspensivos. Así es. Bueno, y para variar les cuento, amigos, que también la Procuraduría General del Estado apeló el habeas corpus con el que se declaró como desaparición forzada el caso de los 4 niños de las Malvinas. El colmo, ¿no? La Procuraduría. ¿Tengo que leer esto? Sí, toca. La Procuraduría apela el habeas corpus que reconoció y confirma la desaparición forzada de 4 niños en caso de las Malvinas. El recurso de apelación fue presentado por José Neira, en calidad de director regional 1 de la Procuraduría General del Estado. Así es, ¿no? Entonces, bueno, se suma otro actor, en este caso la Procuraduría General del Estado. A mí me ha llamado la atención, no sé si tú coincides, esta especie de carga montón que han hecho contra la decisión de la jueza, porque han pedido la nulidad y apelación, por una parte el Ministerio de Defensa, por otra parte el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como institución militar, por su lado la ministra del Interior Mónica Palencia, y ahora la Procuraduría General del Estado. O sea, que les preocupa tanto. Pues sí, les preocupa tanto y actúan con una colusión, ¿no? Actúan con unos acuerdos ahí internos para demostrar un sentido de fuerza, como tú bien dices, ¿no? Como demostrar como ese cargamontón al que hace referencia. No les importa a la sociedad las percepciones que tenga la gente sobre el asunto, si está muy cargado el tono, si a la gente le puede parecer inconveniente, si el tono a lo mejor está subido, si a lo mejor hay que ser más sensibles, no les importa. Hay como una especie de obsesión política, una especie de manía política para parecer como que ellos son los dueños de la verdad y por eso dueños de la acción. No sienten, no escuchan, solo avanzan. A donde sea, no sé, pero avanzan ahí a lo que caiga, ¿no? Y eso es una especie de confianza ciega que más bien a mí me da mucho miedo y que lo relaciono directamente con ciertas obediencias que se veía en épocas de fascismo. Por supuesto, ¿no? Y no me quiero imaginar las presiones que habrá, porque ahora con estas apelaciones, pues, esto está en manos de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ¿no? Lo que deben estar pasando por allá. Ya vimos lo que pasó en el caso de la jueza Nubia Vera, ¿no? Y la vicepresidenta. Exactamente, ¿no? Y a mí me llama la atención también que no haya habido algún pronunciamiento del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué será? Pues yo no sé en cuáles están, en qué problemas. De la propia Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué será? O sea, aquí al parecer hay muchas preguntas pendientes. Uno de los analistas del día de hoy también habló como que Noboa tendría en su poder, olviden de lo que dije, el presidente candidato tendría en su poder algunas informaciones o datos de estos entes y por eso es que no se pronuncian, ¿no? Y, así es, y también hay que recordar la posición que fue del presidente de la República cuando él planteó la posibilidad de declarar héroes nacionales. O sea, lo que se les ocurre hablar improvisadamente.
que nos explique eso el presidente candidato. ¿Cómo se le ocurrió? ¿De quién fue la sugerencia? ¿A qué obedecía? ¿O qué conocía usted en ese momento para hacer ese pronunciamiento? Esas cosas me gustaría escucharle más, si es que es presidente, si es candidato, como estuvo hoy allá en la costa, ahí en Virgen de Fátima. ¿Qué sabía para ese momento? Hago una pregunta al aire porque sé que no me la van a contestar. Oye, y lo de fondo, ¿no? Que nadie se ha preocupado por parte del gobierno, por parte de las autoridades, sobre el dolor de las familias de estos 4 guaguas, ¿no? Imagínate, les encontraron calcinados porque se quería borrar las evidencias de violencia, seguramente, ¿no? Entonces eso no les preocupa, están preocupados de el prestigio de la institución militar, del Ministerio del Interior. Entonces no se preocupan de que esto se aclare, de que se llegue a la verdad, de que se conozca qué pasó y que haya sanciones y que no quede en la impunidad de esto, ¿no? Eso es indignante. Solo una cosita más. No ven el dolor. No tenemos clara la historia de lo que ocurrió con los chicos. Tampoco tenemos claro cómo murieron los chicos. ¿Fue un disparo? ¿Fue un golpe? ¿Fueron disparos? ¿Fueron varios golpes? Tortura. No se conoce. Y es más, en la pericia forense, lamentablemente, se hace el reconocimiento, se dice estos son los niños, pero no se dice de qué mueren. Y eso yo no sé si era posible determinar con el estado en que se encontraban los restos. Hablamos el feriado con Jorge Luis Cáceres. Me dice claro que no hay como dudar de la pericia forense por la experticia que tienen. Pero claro, resta ese elemento, ¿de qué fallecen los niños? Claro, son asesinados, pero ¿de qué forma? ¿Cómo? No hay un vacío muy grande ahí, que no podemos olvidar tampoco ese tema. Se tiene que conocer realmente las circunstancias, o se apresuraron a sacar eso para que de una vez quede este gran hueco, este foso que queda en la historia sin solución. Así es, y tremendo daño que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas por la política del ministro Giancarlo Lofredo. Ya dábamos cuenta de lo que decía el ex comandante del ejército Luis Altamirano. Brevemente para despedir, ¿qué dice la LIS, mi querido Javi? Estábamos pendientes de eso. No puede atendernos ahorita la LIS porque estaba haciendo un dibujo. ¿Sí puede o no? Sí puede. Sí, a ver, Li, hola, ¿qué tal? Buen, disculpa. Son unos sinvergüenzas, cínicos, mentirosos. Ya. Gracias. Bueno, eso es lo que faltaba para cerrar con broche de oro este programa. Gracias, amigos. Nos acabó el tiempo. Les esperamos mañana, 5 de la tarde. Chao. Chao.